Ok, entonces primero para que quede grabado su nombre y su cargo acá, ¿qué es lo que hace usted? Juan Eduardo García Huidobro, yo soy el jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación. ¿Hace cuánto está de jefe de Educación General? Desde mitad del año pasado. ¿Y qué es lo que ve el Departamento de Educación General en este momento? En general, el Departamento de Educación General ve el sistema educativo escolar, vale decir, ni educación superior ni parvularia, sino que más bien básica y media fundamentalmente. Perfecto. Y en este ámbito de educación escolar básica y media, ¿qué es lo que entendemos, qué es lo que entiende el Ministerio por calidad? ¿Qué es lo que entiende el Ministerio por calidad en la educación y en qué ha estado buscando avanzar en estos últimos años? A ver, el término calidad es complejo, o sea, porque en definitiva es multidimensional, o sea, lo que la educación en general pretende en todas partes del mundo es la incorporación, la inclusión de las nuevas generaciones en la sociedad. Y busca también que esa inclusión, esa incorporación sea tal que por un lado mejore la sociedad y por otro lado mejore las personas. Entonces hay también una dimensión de la calidad que tiene que ver con este aspecto social o societal, que la educación no sea clasista, por ejemplo, un elemento de calidad, que la educación no perpetúe los prejuicios que tenemos como sociedad, un elemento de calidad, que promueva una convivencia, por lo tanto, igualitaria, democrática, un elemento de calidad. Pero obviamente que también hay un conjunto de lenguajes básicos y de concepciones básicas que nos permiten vivir en sociedad, la lectura, por ejemplo, por supuesto el lenguaje matemático y así por delante. Esos aprendizajes, el dominio de esos aprendizajes también tienen mucho que ver con calidad, porque el no conseguir esos aprendizajes para un determinado niño o niña va a implicar que en su edad adulta va a tener costos de inserción social, va a tener costos de productividad laboral, etc. Entonces, el término calidad es tremendamente complejo, en el sentido que toca, por una parte, los resultados del proceso, pero también toca el proceso mismo y la estructura del proceso. Perfecto. Ejemplo de esta administración, uno podría irse muy lejos. Tenemos un conjunto de leyes, la ley de inclusión, por ejemplo. La ley de inclusión lo que buscó fue puro elemento aparentemente institucionales, ¿no es cierto? O sea, evitar el lucro en la educación, evitar la selección en la educación, evitar el copago, que es una manera de segmentación, que unos pueden pagar más, otros pueden pagar menos. Por lo tanto, extender la educación igualitaria y gratuita. Este elemento en sí mismo es un elemento estructural, pero es una condición sine qua non para la calidad. Claro. De hecho, si nosotros tenemos una educación que segmenta, que separa, etcétera, obviamente que ahí estamos fallando. Pero eso no va a mejorar automáticamente la matemática, aunque sí sabemos que también tiene efecto. O sea, en el fondo, si yo tengo a todos los niños y niñas cuyos padres no terminaron enseñanza media, por colocar una cosa, juntos, versus otra escuela donde tiene mezclados niños cuyos padres no terminaron enseñanza media y otros cuyos padres son profesionales, el aprendizaje en la segunda escuela es mucho mejor, porque no está enseñando solamente la maestra o el profe, sino que están enseñando los niños entre ellos. O sea, hay un efecto pares que es importante. Entonces, es difícil el determinar, digamos, qué es calidad y qué es lo que influye en calidad. Pero es un término, yo diría, o una cualidad del sistema que lo toca todo. Si usted tuviera que... Porque usted en el fondo cree que en este gobierno se han hecho avances en temas de calidad. Yo creo que en este gobierno se han hecho avances en condiciones de calidad. Condiciones de calidad. ¿Qué podrían ser en la práctica? ¿Qué son esos avances en las condiciones de calidad? O sea, yo creo que un poco, para tomar dos leyes que están listas, ¿no es cierto? O sea, una, los profesores y profesoras de Chile han tenido un nivel de salarios que los ha colocado como una profesión claramente de segunda categoría. Se ha sacado una ley en esta administración en la cual los salarios docentes suben alrededor de un 30%, lo que hace que ahora a partir de julio precisamente,
los profesores y profesoras chilenas van a estar con un salario acorde a otras profesiones semejantes. Entonces, eso obviamente que tiene efectos a mediano plazo muy importantes, porque hoy día tenemos muchos chiquillos y chiquillas talentosos, ¿no es cierto?, que o no estudian pedagogía o muchos que sí ejercen la profesión hasta que nace el primer hijo. Y en ese minuto buscan otro tipo de empleo porque no les alcanza. Entonces, obviamente que eso es una condición de calidad, no es automática, pero es obvio que yo tengo que tener mejores profesores y profesoras para que la educación mejore. Entonces, ahí tenemos una carrera que es muy importante. No solamente mejora el salario, sino que también se ocupa, y ninguna otra ley antes se había ocupado, de exigir en la formación. Exigir en primer lugar en términos de seleccionar mejor quienes estudian pedagogía, exigir que los estudios de pedagogía sean más exigentes, o sea, que haya un conjunto de protocolos que las universidades tengan que cumplir, que haya determinados exámenes que las universidades tienen que tomar, en fin, o sea, hay... está por un lado el ingreso, el salario, pero por otro lado está también la formación. Y todavía, ¿no es cierto?, hay un conjunto de otras articulaciones que hacen que durante su trayectoria profesional, ¿no es cierto?, los profesores trabajan más en grupo, más colaborativamente, etcétera, lo que de nuevo también va a redundar en calidad. Entonces ahí tenemos una ley. La otra ley importante es lo que se ha dado a llamar ley de inclusión, que toca un montón de cosas, pero básicamente lo más importante que toca ahí es la no selección. O sea, hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que hay colegios que exigen determinadas cosas para poder recibirlo, y por lo tanto, si tienen prestigio y tienen más postulantes que matrículas, se quedan con los mejores, y hay otros que tienen que atender al resto, digamos. Hoy día no, o sea, hay un sistema ciego de inscripción. Si hay un colegio que tiene más vacantes, o sea, más postulantes que vacantes, en primer lugar lo que entran por un sistema de sorteo, no entran por... y los que quedan fuera van a otro establecimiento también con un sistema de... Entonces, hay ahí un elemento. Un segundo elemento es el tema del copago, o sea, que hace que todos los establecimientos sean gratuitos, lo que hace. Un tercer elemento importante ahí, ¿no es cierto?, es gratuidad, no selección. Bueno, la gratuidad y el copago son un poco la misma cosa. Yo me quería detener ahí en dos puntitos. Lo que usted me dice que a los profesores ahora se les va como a exigir más para entrar a la carrera de profesor. ¿Qué significa eso? ¿Que les van a pedir más puntaje PSU? Hay dos cosas. Hay fijado un puntaje PSU que fue este año 500 puntos y el próximo año es 550 como mínimo. Pero además de eso hay sistemas alternativos de ingreso, cosa que debiera haber en todas las carreras, no solamente en pedagogía, ¿no es cierto?, por el cual tú puedes incorporar, aunque no tenga ese puntaje, si hay una preparación previa y hay un sistema de acompañamiento previo y post. No sé qué es un programa que llevan algunas universidades con un conjunto de liceos, sobre todo liceos de mayor pobreza, donde el alcanzar un puntaje alto es difícil, pero hay por otro lado muy buenos estudiantes que si hubiesen estado en otro lado tendrían ese puntaje. Ahora que estamos tocando ese tema, ¿a usted le parece que la PSU es una herramienta de calidad? Es una herramienta de selección. Es una herramienta de selección que, valga la redundancia, selecciona mediante un solo indicador que no es siempre el más importante. Pero claro, o sea, pese a esa limitación, es obvio que alguien que tiene una buena PSU tiene un mejor pronóstico como estudiante universitario que el que no la tiene. Probablemente si tuviéramos un sistema más complejo sería mejor, en el sentido de que podríamos ponderar diferentes valores. O sea, probablemente con este sistema de PSU se están quedando fuera de la universidad algunos muchachos y muchachas que a lo mejor no tienen una capacidad muy fuerte de dar pruebas. Pues hay mucha gente muy inteligente que es muy mala para dar pruebas.
y están siendo perjudicados y sin embargo pueden tener un montón de otras cosas. O sea, creo que con este sistema de selección estamos perdiendo talento. Junto con decir eso y decir que creo que podría haber otros mejores sistemas, hay que decir que todo sistema de selección tiene algún sesgo, tiene alguna ceguera. Pero obviamente que a mí si vamos solamente al aspecto académico, que no es lo único que hay que mirar, pero es lo más fácil de mirar, a mí me hace mucho más sentido algo que de alguna manera mire la trayectoria al hecho de la mera PSU. Eso fue lo que quería preguntar. El otro tema, en su opinión, el aumentar la calidad o el que la calidad suba, ¿está en directa relación con terminar con el lucro? Como lo que pasó con los colegios subvencionados que ahora pasan a ser sin fines de lucro. Tiene dos, es condición, y es condición por dos razones. Una razón, que es la que menos se nombra, tiene que ver con qué tipo de organización social es una escuela. Yo concibo, y yo creo que eso no es que sea algo que se me ocurrió a mí, sino que es algo extendido en el mundo. La escuela es una comunidad escolar, es un conjunto de personas que desde diferentes posiciones, uno en la dirección, otro siendo docente, otro siendo apoderados, digamos, y otro siendo estudiantes, tienen que conformar una unidad de trabajo que busca propósitos comunes. En el momento en el cual en esta comunidad se mete el hecho de que hay alguien que es dueño de esto, se mezclan dos propósitos. Se mezcla el propósito común a todos, que es que los estudiantes salgan lo mejor formados posible y con los mejores conocimientos y las mejores personas posibles, con el interés del dueño del negocio, porque quiere maximizar su ganancia. Eso es lo que persigue cualquier entidad con fines de lucro. Entonces, no es, hay un contrasentido en el lucro, no porque el lucro sea malo, sino que porque hay actividades en la sociedad que tienen que ser de colaboración y por lo tanto tienen que ser de la comunidad, no pueden ser de un empresario que las usa para maximizar su ganancia. Entonces por ahí tenemos una razón, digamos, importante. Y la otra razón es que una entidad con fines de lucro siempre va a terminar seleccionando a los que pueden pagar más, porque son los que me permiten mayor lucro. Y por lo tanto yo genero, eso está casi junto al tema del copago o financiamiento compartido. O sea, yo no puedo tener de verdad entidades de lucro gratuitas, porque hay un cierto contrasentido. Entonces, en el fondo, el lucro me lleva casi connaturalmente a diferentes tipos de pagos, ¿no es cierto? Pagos reales o pagos encubiertos, que también los hay, ¿no es cierto? Lo cual, el establecimiento es gratuito, pero hay una cuota del centro de padres que es muy alta y que muchos no pueden pagar y por lo tanto se van del colegio cuando la pueden pagar. En fin, hay diferentes mecanismos. Claro. Como volviendo a un tema anterior, el de los profesores, si es que, como usted dice, que a partir de este mes empiezan a percibir un sueldo más alto, si los profesores estuvieran viendo un avance, porque a mí me parece que hay hartas discordancias con lo que está haciendo el gobierno, con lo que ve el colegio de profesores o lo que hablan. Por ejemplo, ya dijeron que para vuelta de clases iban a tener un paro. Entonces, pero yo no quiero entrar ahí a... O sea, me parece, hay una... ¿Cree que los profesores están conformes en el fondo con estos avances? A eso me refiero. Esa es mi pregunta. ¿Cree que los ven con buenos ojos los avances que están haciendo hacia mejorar la calidad y hacia...? Yo tengo la impresión de que la mayoría de los profesores sí. O sea, y eso se comprobó. Hubo un paro larguísimo, o sea, de más de una semana en el momento en el cual se discutía la ley de carrera profesional docente. Ese paro se resolvió bien, o sea, hubo acuerdo, los profesores fueron oídos en el Parlamento, se generaron una serie de mitigaciones, algunos puntos que a los profesores no les gustaban en la ley y se llegó a un cierto acuerdo. Ahora, dentro de este cuento, digamos, yo creo que también el Colegio de Profesores es una entidad gremial y político gremial, o sea,
en la última elección del colegio la nueva mayoría perdió dentro del colegio y por lo tanto hay hoy día una dirigencia que es más de izquierda y desde ese punto de vista también hay una cierta distorsión en el tipo de cosas, pero este hecho, ¿no es cierto?, de que el colegio antes de su asamblea del viernes hizo una encuesta para ver y le pregunta a los profesores cuántos están de acuerdo con la ley de nueva educación pública, que es la ley que está en discusión en este minuto. Y si bien hay un 70% que dice que no está conforme con la ley, hay un 87% que le pide a sus dirigentes que siga conversando con el colegio, con el ejecutivo para mejorar la ley. Por lo tanto, no es una oposición así cerrada, sino que es una oposición bastante dialogante, la del conjunto de los profes. ¿Qué pasa con esas posibilidades de diálogo si es que, por ejemplo, en las presidenciales sale Piñera o sale... No, yo espero que tengamos ley bastante antes que salga Piñera. O sea, yo creo que la ley de educación pública debiera estar lista, si todo va bien, el próximo mes. Yeah. Si todo va mal, antes de final de año de todas maneras. O sea, debería estar lista sí o sí antes de la elección. Sí, de todas maneras. Esa es mi última pregunta para ir cerrando la entrevista. ¿Qué son los pasos que cree usted, personalmente, que se deberían lanzar en calidad, como los que me ha dicho o otros? ¿Cuáles son ustedes los que creen que deberían tomarse ahora? ¿Qué pasos deberían, ya que estamos con la ley de educación pública, ya que estamos con esta ley de los profesores, con esta ley de inclusión, qué pasos creen ustedes que deberían ser los próximos a tomarse en cuanto a calidad? O sea, yo creo que el tema este de la educación pública es la aprobación de la ley es un comienzo. O sea, en el fondo, después de la aprobación de esa ley, hay que traspasar la educación desde un sistema municipal a un sistema público que va a estar organizado por servicios locales de educación. Hay que traspasar 345 municipios o 12.000 escuelas. O sea, ahí viene una pega que es larga, ¿no es cierto?, y que está planteada para 8 años. Yo creo que la ley, en la discusión que se está en este minuto en el Parlamento, se va a cortar un poco esos 8 años, porque en el fondo es un plazo que se ve como excesivo. O sea, 8 años son dos administraciones completas. Pero de todas maneras, en menos de 4 o 5 años es imposible hacerlo. Okay. Eso yo creo que es un elemento... Ese es el camino como a seguir. Y por otro lado, hay que esperar que todo lo que hablamos antes de profesores, que tal vez lo más distintivo de calidad, vaya dando sus frutos. O sea, claro, que eso debería ser a mediano plazo. Entonces... Eso debería ser a mediano plazo. O sea, yo creo que en lo inmediato hay un mejoramiento salarial que obviamente debiera llevar a un mayor tranquilidad y por lo tanto mayor capacidad de los profesores y las profesoras a dedicarse más plenamente a su trabajo, y eso tiene que influir, digamos. Y a mediano plazo una mejor selección, mayor interés, digamos, de los jóvenes por ser profesores. Okay. Eso es. Muchas gracias, Bien, pues. Juan. Ahí voy a parar.